Bueno, tremenda forma de comenzar la semana. Ayer el diario El Comercio publicaba esta investigación, este testimonio de un aspirante a colaborador eficaz del caso El Club de la Construcción, que señalaba que el presidente de la República, Martín Vizcarra, habría recibido más de 1 millón de soles por dar información clave para la licitación de una obra de irrigación en Moquegua, cuando él era gobernador regional. Para analizar este tema y las implicancias legales de lo que se ha publicado en las últimas horas, y estamos conectados con nuestros dos distinguidos invitados, la ex procuradora en el caso Lavallato, Catherine Ampuero, y el abogado constitucionalista Luciano López, a quienes les agradezco por acompañarnos esta noche. Y en principio tratar de explicar el caso y lo que ha sido publicado en las últimas horas. ¿Cuán grave es en términos legales? ¿Cuánto compromete este testimonio de un aspirante a colaborador eficaz al presidente de la República? Señora Ampuero. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Luciano. Buenas noches. Bueno, toda declaración, como toda delación que brinda un aspirante a colaborador eficaz en torno a las distintas investigaciones, en el caso Lavallato, como también en otras investigaciones, todo tiene que ser materia de corroboración. De hecho, en este caso, también está siendo materia de corroboración por parte del fiscal a cargo de este proceso de colaboración eficaz, que es el fiscal Juárez Atoche. De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, el fiscal ha dado varios actos de investigación para corroborar la versión del colaborador o del aspirante a colaborador, como por ejemplo las declaraciones de las secretarias de la empresa Obrainsa, a quienes les consta que efectivamente el entonces gobernador regional de Moquegua, que es nuestro actual presidente, habría visitado estas instalaciones de esta empresa ubicadas en San Isidro durante las fechas en que se estaba llevando a cabo el proceso de licitación de esta obra Lomas de Hilo, que estaba a cargo de un organismo internacional, UNOPS. También se habrían levantado el secreto de las comunicaciones para verificar las llamadas entrantes, salientes, porque de acuerdo a la noticia, el aspirante a colaborador ha brindado números telefónicos, ¿no?, tanto de celulares del presidente Martín Vizcarra y del gerente de la empresa de Obrainsa, Elar Tejada, ¿no? Tejada, ¿no? Así también están las declaraciones de quien habría cobrado estos cheques, y ese dinero en efectivo los habría entregado al gerente general de esta empresa para que él los entregue en efectivo y dentro de unos sobres de Manila al entonces gobernador regional de Moquegua en las instalaciones de la empresa, de acuerdo a la versión dada por el colaborador. Hasta ahora, esos actos de corroboración desplegados por el Ministerio Público estarían corroborando la versión del aspirante, ¿no? Pero Claro. todavía entendemos que todavía están en esa etapa y vamos a esperar a que finalmente se firme un acuerdo final de colaboración y beneficios, que como ya sabemos el procedimiento tal cual pasó en el caso Odebrecht, esto tiene que ir al Poder Judicial para que se convierta en una sentencia de colaboración eficaz. Doctor López, entendiendo que este caso es anterior a la gestión como presidente de la República del señor Martín Vizcarra, ¿no se necesitaría antejuicio para poder ser investigado? ¿Es así? Buenas noches ante todo. Sí, correcto. Es un caso que data de mucho antes que el actual presidente de la República ejerza esta alta magistratura. Por tanto, no está protegido por el famoso antejuicio, que para que la colectividad lo pueda tener claro, es una prerrogativa que tienen los altos funcionarios del Estado de no poder ser procesados por el Poder Judicial ni investigados por el Ministerio Público en una etapa de maduración de la investigación, que tiene un nombre técnico que se llama investigación preparatoria, en la medida de que previamente tendrían que pasar por un procedimiento parlamentario, es decir, en el Congreso de la República tendría que autorizarse ese procesamiento. Eso se llama antejuicio. Pero definitivamente que en este caso no se aplica. Entonces aquí habría una discusión constitucional, Omar. Esta discusión constitucional sería la siguiente. ¿Se le aplicaría el artículo 117 de la Constitución?
porque el artículo 117 de la Constitución señala que el presidente de la República tiene esta suerte de inmunidad de acusación, es decir, no puede ser acusado durante su mandato, salvo por unas razones muy específicas establecidas en la misma Carta Política, que es impedir las elecciones, etcétera, etcétera. Son como 4 supuestos muy puntuales. Ninguno de estos tiene que ver con ese tema. Entonces la pregunta es, por hechos acontecidos antes de su mandato, ¿tendría ese beneficio de la inmunidad de acusación? De hecho, es una cuestión polémica porque, hasta donde yo tengo entendido, no hay unos antecedentes recientes. Para empezar, no hay una decisión del Tribunal Constitucional anterior que pueda echar luces sobre el tema. Más bien ahora tenemos, como todos sabemos, una discusión abierta ante el Tribunal Constitucional sobre los supuestos de vacancia y que probablemente el tribunal a lo mejor aproveche para clarificar los términos del 117 de la Constitución. Y una posición bastante amplia que es aquella por la cual se entienda que toda acusación en general, es decir, acusación por un delito cometido en el ejercicio de su mandato o por una acusación por un hecho relacionado antes de su mandato. Entonces aquí ya va a haber una cuestión en la que los jueces van a tener que dilucidar. Hay solamente un antecedente que no se apelo a la memoria de ustedes. No sé si recuerdan, el señor Vizcarra tiene una investigación abierta en Moquegua y un fiscal no pudo continuar con la investigación preparatoria porque aplicó el artículo 117 de la Constitución. No sé si recuerdan que él incluso anunció ante la prensa que había mandado un escrito diciendo que él se allanaba, se sometía, pero en realidad el fiscal lo que consideró es de que no podía continuar con la investigación preparatoria por lo que él estaba en ejercicio de su mandato. Quizá por allí pueda existir este antecedente en el que esta investigación tenga que avanzar hasta determinado punto, y si es que el juez de la investigación preparatoria y el fiscal de corrupción, en este caso el señor Juárez, considere a lo mejor que no puede continuar y que debe esperar al 28 de julio del 2021. Y ahí la pregunta es para el señor Ampuero. Sin embargo, el fiscal Juárez Atoche podría continuar con la investigación a partir de este testimonio y los otros testimonios que podrían venir sobre este caso, pero acusar recién cuando tenga pues los elementos suficientes. Entendemos que esto está todavía, y corríjame si me equivoco, señor Ampuero, en una etapa muy, pero muy inicial. A ver, primero un poco te contesto la pregunta, Omar, pero antes para completarlo. Por favor. Luciano, efectivamente, hay una investigación que está en curso en Moquegua que ya culminó, o sea, ya pasó la etapa de investigación preliminar, ya pasó la etapa de investigación preparatoria, que es para que el público nos entienda cuando el caso ya está judicializado, ¿no? Y es por hechos, efectivamente, presuntas comisiones de delitos de corrupción de funcionarios en contra del presidente Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua. Y era porque habrían dado pagos irregulares a una empresa supervisora que era de una hidroeléctrica Chirimayuni, ¿no? en Moquegua. Entonces, al haber culminado la etapa de investigación preparatoria y habiendo el fiscal recabado suficientes elementos que le han podido permitir formular una acusación penal, lo que él hace es, se reserva la formulación de una acusación penal en contra del presidente y solamente la formula en contra de los otros coinvestigados. Y efectivamente ahí aplica lo del artículo 117, que dice que no puede ser acusado durante su gestión, ¿no? Entonces ahí dice, me reservo. Y una vez que deje de ser presidente, en ese momento voy a activar nuevamente el proceso y voy a formular la acusación. Y obviamente se pasará a la siguiente etapa del proceso, que en este caso sería la etapa de juicio oral. Asimismo, hay otra investigación, pero esta sí está en etapa de investigación preliminar, que está el señor presidente Martín Vizcarra con el exministro que fue del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Trujillo, ¿no? Ambos. Trujillo. Exacto. Él trabajó también con el presidente Vizcarra cuando fue gobernador regional de Moquegua, y ambos están implicados en una investigación preliminar, que estos son por unos pagos que hicieron el último día de su gestión a unas empresas, ¿no? Y que habrían indicios de que estos pagos
habrían sido irregulares Se y refiere habría la al presunta del hospital de Moquegua, ¿no es de cierto? corrupción. Correcto, ¿no? Entonces, tenemos esos dos casos por ahí. Ahora, respecto de lo que ha salido ahora de lo del aspirante a colaborador eficaz, tengamos en cuenta que este es un proceso especial de colaboración eficaz. Esta información ha salido dentro de ese proceso especial de colaboración eficaz, donde se encuentran en etapa de corroboración. No podemos decir que se encuentra en una etapa incipiente. Ya pasó la etapa donde el colaborador, digamos, brinda la información relevante para obtener beneficios. Y ya el fiscal está en etapa de corroborar esa información que definitivamente ya la inició, ¿no? Porque como al inicio de mi intervención estaba dando cuenta de qué actos de corroboración habría realizado el fiscal Juárez Atoche, ¿no? Entonces se está siguiendo esa línea. Hemos visto estrategias por parte del equipo especial Abajato, en especial cuando estaba el fiscal Hamilton Castro, que conforme los colaboradores iban brindando información dentro de sus procesos de colaboración eficaz, y me voy a referir específicamente a Barata, él ya iniciaba procesos. Por ejemplo, recordemos o retrocedamos al año 2017. Barata dio información acerca de la Interoceánica Sur y la participación de funcionarios del gobierno de Toledo, el mismo Alejandro Toledo. Él automáticamente inició una investigación preparatoria. Luego dio información de funcionarios de la línea del metro, ¿no? Y automáticamente también inició una investigación preparatoria. Ahora, no sabemos cuál será la estrategia que va a aplicar aquí el fiscal Juárez Atoche, quien podría seguir la misma estrategia o esperar a concluir el proceso de colaboración eficaz para recién iniciar actos de investigación contra las personas que el delator habría señalado que han tenido participación en hechos irregulares. Sobre ese punto, doctor López, hay incluso dos ángulos en que se podría analizar justamente la intención de los colaboradores o los aspirantes a colaboradores eficaces. Por un lado, si uno miente en este proceso de colaboración eficaz, se entiende que perderían cualquier tipo de beneficios que pudieran obtener. La motivación para mentir o el riesgo de mentir es muy alto. Pero la otra mirada es que, claro, y es la que dice el presidente de la República, él se enfrentó, él denunció al Club de la Construcción y hay pues animadversión de los miembros de este club sobre la figura del presidente de la República. ¿Cómo analizamos esto? ¿Cómo vemos si lo que nos están diciendo es realmente cierto? Si puede el Ministerio Público confiar o no en los testimonios de los aspirantes a colaboradores. Con la corroboración, Omar. Porque como lo ha explicado también Catherine, aquí el tema está en que el colaborador no es alguien que solamente se limita a contar una historia. Su historia tiene que irla corroborando. Entonces, y es en esa etapa de maduración del procedimiento de colaboración eficaz en donde el fiscal, para poder concluir ese procedimiento y contar con la aprobación del juez, porque el juez al final tiene que aceptar ese procedimiento de colaboración eficaz, entonces él tiene que corroborar lo que ha dicho este colaborador. De lo contrario, no le va a servir en juicio. Entonces, hasta el momento, más allá de los enemigazmos que a lo mejor puedan existir, eso no lo sabemos, las pruebas son las que tienen que hablar por el colaborador. Entonces, hasta el momento, según los trascendidos de prensa, hay una serie de elementos que ha ido aportando. De lo que yo, por ejemplo, he leído, a mí una de las cosas de todo lo que ha dicho, porque llega hasta un momento en el que se cobran los cheques y ahí están los cheques, pero los cobra un mujer, entiendo, ¿no? De la propia contratista, de la empresa contratista. Y luego está el dicho de que en la entrevista personal con el señor Vizcarra, en las oficinas de esta empresa Obrainsa en Lima, le entregan personalmente el efectivo. Allí hay un tema en donde la probanza habría que ver, probarla a través de algún tipo de indicio. ¿Hay alguna prueba de que efectivamente el señor Vizcarra ingresó a las oficinas de Obrainsa en esa oportunidad? Eso por un lado, así que todavía hay que seguir corroborando. Pero por el otro lado, una de las cosas que a mí sí me llamó mucho la atención es la contratación de la avioneta, ¿no? Porque la contratación de la avioneta, la pregunta es, ¿por qué la empresa privada
acepta, tal como están ahí en los correos, de la propuesta del señor Vizcarra de que puedan entonces contratarse este servicio de transporte aéreo para unos funcionarios bolivianos que debían estar allí. Eso cruzado además en el contexto en el que esta empresa ya había ganado la Buena Pro, eso es algo que definitivamente a mí en lo personal me hace bastante ruido, pero como la respuesta concreta a tu pregunta es con la que inicié esta afirmación. Para no Esto dejar, solamente puede para no dejar destruirse con la corroboración. Para no dejar el dato de la avioneta, doctor López, pero ¿puede constituir algún tipo de ilícito? Tenemos, lo dijo el propio presidente de la República ayer en la entrevista que dio a Panorama, que esto constituía una obra casi de responsabilidad social de la empresa, que es muy común estas prácticas, que todo está, digamos, corroborado con correos, como usted bien señala, correos oficiales. ¿Podría constituir un delito este dato? Mira, yo te digo una cosa, el delito de cohecho, no sé si Catherine a lo mejor comparte la visión que tengo sobre el tema, pero el delito de cohecho, que en cristiano es el soborno no solamente es con el pago de un dinero, es la ley penal dice textualmente que el cohecho se produce por recibir donativo o promesa. O sea, no necesariamente es con el pago de un dinero, que es lo que vulgarmente llamamos una coima. El tipo de cohecho dice textualmente que puede ser por un donativo o promesa a cambio de que el funcionario haga algo. Entonces aquí lo que el punto de la avioneta jala a dilucidar, a corroborar un hecho relacionado con lo siguiente. ¿Qué cosa recibió, qué cosa tenía que dar a cambio en la hipótesis fiscal, por ejemplo? El actual presidente de la República, en ese momento gobernador de Moquegua, ¿qué tenía que dar a cambio? Algo relacionado con el contrato que ya tenía la empresa, y por eso la empresa acepta dar como ese donativo el transporte de este personal por la petición del gobernador. Es que creo que por allí hay unas cosas que no debiesen normalizarse. O sea, no debiesen normalizarse situaciones que pues definitivamente pueden ser irregulares, porque, repito, el delito de cohecho no solamente es el pago de una coima. La ley penal textualmente dice que es también por donativo o promesa. Entonces, no es una cosa baladí o algo que se pueda prestar, no, pero mira, ellos dieron este donativo. O sea, doctora, esa es una de las cosas que el fiscal va a tener que corroborar. Doctora Ampuero, el alquiler de esta avioneta por parte de la empresa Obrainsa agrava el caso en sí y lo agravaría más, o no sé cuánto peso podría tener aún más este testimonio si efectivamente se corrobora que lo dice el propio directivo de Obrainsa, el señor Tejada. Esto podría, digamos, darle más sustento incluso a la colaboración, que sea el propio directivo de esta constructora. Bueno, definitivamente el gerente general de una empresa sabe todo el teje y maneje, todas las relaciones, todas las coordinaciones que han realizado. Generalmente, pues, en los procesos de licitación, quien se reúne con los funcionarios a cargo de un proceso de licitación es el gerente general, ¿no? Él es el que toma decisiones. En este caso, de acuerdo a lo señalado por el aspirante a colaborador eficaz, pues cuando el gobernador regional de Moquegua de ese entonces concurre a las oficinas de Obrainsa y plantea que le tienen que pagar un beneficio económico, en este caso un soborno, en su capacidad de gerente general, pues el señor de Obrainsa, Elar Tejeda, pues en ese momento acepta y se comunica inmediatamente con el gerente general de la otra empresa, de la empresa italiana, Atalsi, ¿no? Con quien se habían consorciado, y en ese momento le dan la luz verde y le dicen sí, aceptamos pagar este monto dinerario. Y en cuanto al tema de la avioneta, al alquiler de la avioneta, hay que ser muy cuidadosos, coincido ahí con Luciano, en no tener esta cultura de tolerancia frente a hechos que
tienen indicios de corrupción y que deben ser investigados, porque muchas veces utilizan términos para justificar estos pagos. Ya lo hemos visto anteriormente en el caso de Odebrecht y las consorciadas, el famoso término de riesgos adicionales, que lo hacen justamente para justificar o para darle una formalidad a estos pagos que finalmente terminan constituyendo un delito de cohecho, ¿no? Porque ahora se tratan de justificar, por ejemplo, en el tema de responsabilidad social. Entonces hay que poner hincapié, hay que poner la alerta en eso y que evidentemente tiene que ser investigado. Y algo que me llamó también la atención en este caso es que generalmente pues es el tercero, el que brinda el servicio de una obra o cualquier otro tipo de servicio, el que concurre a las instalaciones de la institución pública a reunirse con los funcionarios públicos, ¿verdad? Aquí llama la atención, sí, al menos en lo personal, de que haya sido el gobernador regional quien concurra a las instalaciones pues, de la empresa Obrainsa y hasta en 3 oportunidades. Obviamente el colaborador dice que estas reuniones han sido durante el proceso de licitación. Hemos escuchado al presidente de Vizcarra en sus descargos señalar que sí ha concurrido, no niega que haya concurrido, pero él señala que ha sido posterior al ya otorgamiento de la buena pro. Bueno, en uno u otro caso sí llama la atención este tipo de reuniones que nosotros hubiésemos esperado que sean los representantes de este consorcio o de ambas empresas quienes concurran, ¿no?, a las instalaciones del gobierno regional para tratar sobre el tema de la ejecución de la obra. Para cerrar, porque nos gana el tiempo, una pregunta para ambos. ¿Cómo ven el futuro legal, no político, el futuro legal del presidente Vizcarra luego del 28 de julio? ¿Va a ser otro presidente más investigado, lamentablemente, por este tipo de casos que ya conocemos, que ya hemos visto? Incluso podríamos hablar de Palacio a prisión preventiva. Bueno, a mí no me quepa la menor duda de que se va a sumar a la lista de expresidentes ya el 28 de julio, pues del 28 de julio, que va a tener que responder ante la justicia. Ya en este momento hay 2 investigaciones en Moquegua. Del caso, bueno, esta sería la tercera investigación porque ya la fiscal de la Nación abrió investigación. Lo que ha suspendido es el inicio de los actos de investigación, pero formalmente ya existe una investigación en su contra por el tema de Richard Swing, ¿no? Con esa sería 3 y esta sería una 4ª investigación. Así que desde ese punto de vista yo no tengo la menor duda de que al concluir su mandato va a tener que responder ante la justicia. Doctor López, por favor, su apreciación. Mira, Omar, faltan 9 meses para que el señor presidente entregue el mando del alto cargo que él desempeña. En 9 meses, creo que la investigación en el caso de Richard Swing, sobre todo porque a nivel de la Fiscalía de la Nación, si bien incongruentemente, a mi modo de ver, la fiscal de la Nación abre la investigación, pero se la suspende en el caso del señor Vizcarra, sin embargo, sí la ha abierto en el caso de la señora Balbuena. Entonces, probablemente los 9 meses que restan en ese tiempo, la investigación sobre el caso de la ministra, porque según la tesis fiscal, la señora Morales y en el caso y la señora ministra habían sido las ejecutoras de la orden del señor Vizcarra. Y entonces esa investigación encuentre algún nivel de maduración para que cuando venga el 28 de julio, probablemente el señor Vizcarra esté ya con ese tema o a lo mejor dilucidado o a lo mejor lo suficientemente maduro como para que vaya de frente a algún nivel de acusación. Entonces, yo la verdad le veo un panorama nada auspicioso, tanto por el caso Swing y ahora como para este caso, porque en los 9 meses restantes, como acabamos de conversar hace un minuto, pues definitivamente que el proceso de colaboración eficaz de estas corroboraciones, que debe ser lo más importante en esta actuación de la Fiscalía, la corroboración de lo que digan los colaboradores eficaces, podrían hacer también que entonces estas 2 puntas de lanza sean lo suficientemente agudas para el señor presidente a partir del 28 de julio del 2021 y pase a la lista de la lamentable lista de expresidentes procesados por actos de corrupción.
yo la verdad no le veo ningún futuro auspicioso después del 28 de julio del 2021. Pero esa es la principal palabra en todo esto después de la conversación que hemos tenido, ¿no? La corroboración, la importancia de corroborar estos testimonios. Esa es la clave. Exactamente. Muchas gracias a ambos, al doctor Luciano López y a la doctora Catherine Ampuero, por darnos luces sobre este complejo y complicado tema. Vamos a una pausa, pero no se vayan porque venimos para analizarlo desde el impacto, el ángulo del impacto político que puede tener esto sobre la gestión del presidente Vizcarra, ya inmersos en un proceso electoral. Así que venimos con eso.